buenos días a todos. Gracias por la presentación. En esta segunda parte de la charla reforzaremos conceptos. Ya se ha hablado bastante de números, pero vamos a ampliarlos un poco más para dejar más clara la importancia del manejo, del diagnóstico y del tratamiento oportuno de la insuficiencia cardíaca. Empezaremos por tres cifras o tres datos duros. 64 millones de personas, por lo menos, sufren insuficiencia cardíaca en todo el mundo. Es la primera causa de hospitalización por insuficiencia en personas mayores de 65 años y tiene una muy alta mortalidad. Aproximadamente la mitad de los pacientes diagnosticados con insuficiencia cardíaca morirán en los siguientes 5 años. Veamos los números a nivel global. Se calcula que aproximadamente 2% de la población en el mundo tiene insuficiencia cardíaca. Y a medida que avanza la edad, a medida que avanzan las comorbilidades, va aumentando el número de personas en proporción. De tal manera que entre los 70 y 80 años, un 20% de las personas, 1 de cada 5, tendrá insuficiencia cardíaca o puede tener insuficiencia cardíaca. En cuanto a la incidencia, vemos algunos países como los americanos tienen una muy alta incidencia de nuevos casos de insuficiencia cardíaca. 219 por cada 100,000 habitantes, seguido de Reino Unido y otros países que rápidamente se están incorporando al mundo industrial como China, que tiene ya un número considerable. Y estas cifras van en crecimiento, de tal manera que a medida que los pacientes acumulan factores de riesgo, cada vez hay más diabéticos, cada vez hay más hipertensos, cada vez hay más dislipidemia, a medida que la población envejece y a medida que hay mejor sobrevida en problemas cardíacos agudos, como el infarto, por ejemplo, como la cirugía cardíaca de la valvular, estos números van aumentando cada vez más y más. Bien, de tal manera que la insuficiencia cardíaca llega a tener una mortalidad de 50 o muy cercano al 50% en 5 años. Si lo comparamos con otro tipo de cánceres, como cáncer de mama, cáncer de leucemias y otro tipo de cánceres, ninguno de ellos tiene la mortalidad global que tiene la insuficiencia cardíaca a 5 años. Hay muchos programas de apoyo para diagnóstico y tratamiento de otros tipos de cánceres, sin embargo, no hay tantos programas de apoyo para el diagnóstico y el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, siendo un problema superior desde el punto de vista de mortalidad. De tal manera que, ¿cuál es la carga de la enfermedad? Los pacientes con insuficiencia cardíaca experimentan una disminución muy importante de la capacidad física. Tienen muchos síntomas y una disminución muy importante de la salud emocional. Los pacientes frecuentemente viven con ansiedad, viven con depresión, lo cual va en detrimento de la calidad de vida, que es un concepto muy importante y que no se ha tomado en cuenta anteriormente. Se hablaba de síntomas, se hablaba de mortalidad, pero de calidad de vida no se hablaba mucho, es un concepto más reciente. En cuanto a la carga de la enfermedad sobre la familia, afecta al paciente, pero afecta al familiar. Por lo menos 1 de cada 10 cuidadores tuvieron que dejar su trabajo para cuidar a un paciente con insuficiencia cardíaca. No hablemos ya de la carga económica que representa para una familia tener un solo paciente con insuficiencia cardíaca. Para el sistema de salud también es un problema muy importante porque consume el 1 o 2% del presupuesto mundial de salud, 1 o 2%, y la hospitalización consume la mayor parte de estos recursos. Veamos, 2% del presupuesto de salud va a insuficiencia cardíaca y la mayor parte de este presupuesto está dado en hospitalizaciones. Así es que este es un buen objetivo desde el punto de vista de la administración de la insuficiencia cardíaca. ¿Cómo hacer que los pacientes no lleguen al punto de ser hospitalizados? Y solamente el 10% del costo está dado en medicamentos. Y este problema va en aumento y en aumento. Se estima que para 2030 tendremos un aumento del 127% en los costos que genera la insuficiencia cardíaca. Muy bien. Las comorbilidades. Es muy frecuente que los pacientes con insuficiencia cardíaca tengan otros trastornos. Hablando de los pacientes hospitalizados, el 40% de los pacientes, es un número muy alto, tienen algún tipo de enfermedad renal crónica por enfermedades renales primarias o por enfermedad renal crónica provocada por el bajo gasto crónico, o sea, síndrome cardiorrenal.
y 20 al 40% de los pacientes que son hospitalizados padecen diabetes mellitus. Así es que es una relación muy importante entre la insuficiencia cardíaca y estas dos comorbilidades que ocasionan un incremento muy importante de los problemas económicos y de mortalidad. Y vemos en la tercera que esta expectativa va en aumento. ¿Por qué va en aumento? Porque, bueno, también va en incremento la presencia de comorbilidades asociadas a enfermedades degenerativas crónicas. En esta gráfica vemos la mortalidad ocasionada por las enfermedades de tipo degenerativa. En los años 30, solo el 8% de los pacientes tenían una mortalidad asociada a estos 4 puntos de enfermedades generadas por degeneración o generadas por la edad. Hacia 1990 la mortalidad era de 43% y en los últimos años se está disparando y la mortalidad esperada para 2030 es que sea del 58%. Es decir, ¿a qué se debe esto? Al aumento de la edad y al aumento de la presencia de factores de riesgo cardiovascular. Ya habló la doctora Álvarez sobre la definición de insuficiencia cardíaca, me ampliaré un poco en estos conceptos. Si buscamos definiciones clásicas de insuficiencia cardíaca, encontraremos que es, en la primera parte, una condición en la cual el corazón es incompetente para bombear suficiente sangre para suplir las necesidades del organismo. Eso es correcto, pero es muy inespecífico. Puede haber otras condiciones como la anemia, la desnutrición, la sepsis, que cuenten con la misma alteración. Otro concepto es una alteración de la estructura y de la función cardíaca que ocasiona falla en la distribución de oxígeno de acuerdo a las demandas metabólicas del objetivo. Más recientemente hubo consensos modernos de la Asociación de Cardiólogos Americanos, de la Asociación del Corazón de Estados Unidos, en donde dicen que es un síndrome clínico complejo resultante de un impedimento estructural o funcional de los ventrículos, ellos lo mencionan específicamente ventrículos, para el llenado o vaciamiento de sangre. Pero además tiene que estar manifestado por disnea y fatiga, intolerancia al ejercicio, retención de líquidos y signos de congestión pulmonar. El concepto de los europeos es muy parecido, pero esto es al revés. Es un síndrome clínico caracterizado por signos y síntomas en donde además hay una alteración estructural o funcional cardíaca resultante de la disminución del gasto cardíaco, y aquí es un concepto muy interesante que dice y elevación de las presiones de llenado intracavitarias. Entonces, se va poco a poco aumentando la especificidad del síndrome para poder definir qué es insuficiencia cardíaca. Clínicamente hay varios criterios, hay varias escalas. Muchas veces hemos usado los criterios de Framingham para poder establecer cuándo un paciente sí tiene insuficiencia cardíaca. Y hay signos mayores y hay signos menores. Los signos mayores, que son más específicos para la insuficiencia cardíaca, como vemos aquí, disnea paroxística nocturna y octornea, la plétora yugular, que tenga estertores, cardiomegalia, reflujo hepatoyugular, o que el paciente llegue en edema agudo pulmonar, o que tenga un ruido, un ritmo de galope. Esos son mucho más probables de que estén causados por insuficiencia cardíaca. Y los menores, como vemos aquí, es el edema, que puede haber muchas causas para edema, puede haber muchas causas para tos, puede haber muchas causas para disnea, derrame pleural, reducción de la capacidad vital y taquicardia sinusal. Entonces, son menos específicos. Actualmente, a través de las diferentes asociaciones, los americanos, los europeos, los chinos, los australianos, han hecho un consenso de cuál es la definición universal de la insuficiencia cardíaca. Y esta incluye todo lo que ya hemos mencionado, aquellos síntomas o signos de la enfermedad que sea causada por una alteración estructural o funcional del corazón, pero además debe de haber la evidencia de uno de estos dos, o elevación de péptidos natriuréticos, que es una parte, y la otra, evidencia objetiva de la congestión pulmonar o sistémica. ¿Cómo se hace esta evidencia objetiva? Bueno, puede ser por varios métodos, pero el más usado es un ecocardiograma. Bien, esta es en cuanto a los péptidos natriuréticos, se usan dos, el péptido natriurético tipo B y la porción terminal del ProBNP, que es el NT-proBNP, y aquí están las cifras, tanto en pacientes ambulatorios como en pacientes hospitalizados. Así es que es una forma de establecer el diagnóstico.
Gracias. Bien, ¿cómo clasificamos entonces a la insuficiencia cardíaca? ¿Cómo hacemos para decidir cómo estudiar a la insuficiencia cardíaca? Una forma de hacerlo es ver la función contráctil o la función de bombeo. Y la más utilizada en los últimos años es la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo. De tal manera que ahora clasificamos a los pacientes como pacientes que tienen una disminución de la capacidad de bombeo, definida como una fracción de expulsión del ventrículo izquierdo menor de 40, o pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con una fracción de expulsión del ventrículo izquierdo preservada. Y en medio quedó un grupo que es el de rango medio, que es los que están entre 40 y 49%. Más adelante se definirá qué significa todo esto. Y el método que más usamos, se puede usar cualquier método, puede haber medicina nuclear, puede haber resonancia, angiografía invasiva, pero el método que más se usa es el ecocardiograma, por la facilidad, porque es inocuo, porque es el más económico, porque se puede usar una y otra vez en el paciente, cuantas veces lo necesitemos, y es el que está más disponible y es el que más usamos. Bien, otra forma de clasificar a la insuficiencia cardíaca es por el grado de repercusión clínica o funcional que impone al paciente. Y lo que más hemos usado a través de los años es la clase funcional de la Asociación del Corazón de Nueva York, que muchos le dicen la NIHA. Y esto divide en 4 estados funcionales. Entre más avanza el deterioro, mayor es la clase funcional. Entonces, establece el grado de limitación, aporta medidas para evaluar resultados de nuestro tratamiento y establece pronósticos porque los pacientes que están en clase 3 y 4 refractaria a pesar del tratamiento tienen mayor mortalidad a lo largo del tiempo. Otra forma de clasificarla es por el grado de afección estructural que está ocasionando. Desde los pacientes que solamente tienen factores de riesgo sin tener todavía afección miocárdica, los pacientes que ya tienen algún grado de lesión miocárdica pero no lo han desarrollado clínicamente, los pacientes que tienen afección miocárdica o cardíaca estructural pero ya tienen síntomas y los pacientes que están en un estado muy avanzado. Una vez que el paciente llega a un estadio, ya no hay regreso, ya no puede regresar al estadio previo. Se considera que si alguien está en C, aunque después los síntomas desaparezcan con tratamiento médico, ese paciente será C. Muy bien, entonces, ¿cuál es el camino de la insuficiencia cardíaca? Los pacientes que tienen ya un estadio C y D, que ya empezaron con síntomas, frecuentemente llegan al consultorio con disnea o a la sala de urgencias, o tuvieron un infarto del miocardio o fueron reanimados de un paro cardiorrespiratorio. Entonces es cuando la insuficiencia cardíaca viene hacia nosotros. Los pacientes que están todavía en una etapa preclínica, porque solo tienen factores de riesgo o algún tipo de daño estructural sin síntomas, son los pacientes que hay que ir a buscar. Nosotros tenemos la obligación de ir a buscar esa insuficiencia cardíaca antes de que avance. ¿Y en quiénes? Bueno, los pacientes con hipertensión, diabetes, alguna valvulopatía, un paciente que sufrió un infarto o un paciente que tiene historia familiar de insuficiencia cardíaca, es nuestra obligación ir por la insuficiencia cardíaca, no esperar a que venga hacia nosotros. Muy bien. En cuanto a la insuficiencia cardíaca en México, ya se mencionó, no ha habido un registro nacional formal en el cual las estadísticas sean confiables y sean totales. El doctor Orea, por ejemplo, hizo algunos estudios, algunas encuestas, y de acuerdo a sus datos estima que en México puede haber 750,000 personas con insuficiencia cardíaca y calcula que 75,000 nuevos casos, o sea, el 10% de lo actual, pueden estar sumándose cada año, ¿no? Y encuentra también que los mexicanos, como en otros lados, tenemos alta incidencia de diabetes, hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, que como en otros países son las causas principales de insuficiencia cardíaca. Otras estimaciones hechas a nivel del Seguro Social, que tienen otro tipo de población, dan números más altos. Se estima que en México podría haber 1.6 millones de mexicanos con insuficiencia cardíaca. Entonces, sería el doble de la estimación de los estudios del doctor Orea. Como no tenemos todavía un sistema totalmente confiable, podemos pensar que esa estimación está dada por la epidemiología propia de la institución en la que se estudió y no representa necesariamente lo que ocurre en todo el país, ¿no? En cuanto a las hospitalizaciones,
se estima que en México puede haber 90,000 hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca cada año. Y si lo comparamos, por ejemplo, con los Estados Unidos tiene casi 1.200.000 hospitalizaciones. Alemania, más de 300,000, Polonia, 200,000, los japoneses, 174,000. O sea que tenemos bastantes hospitalizaciones, pero creo que es un subregistro, porque hay otros países con menor población, con menor número de habitantes, que tienen mucho más hospitalizaciones. Así es que tenemos que seguir trabajando en ese sentido. En cuanto a la carga de la enfermedad por insuficiencia cardíaca, desde el punto de vista económico, la insuficiencia cardíaca puede generar gastos estimados de 7,600 millones de pesos. O sea, una alta carga económica para el país por la insuficiencia cardíaca, pero también una alta carga de pérdida para las familias de los pacientes que están enfermos por insuficiencia cardíaca, porque genera gran incapacidad. 8,300 millones de pesos, ese es el estimado. En cuanto a la insuficiencia cardíaca aguda, tenemos algunos datos proporcionados por el doctor Héctor González, adjunto de la unidad coronaria del instituto, que en los años entre 2005 y 2019 tuvieron más de 20,000 hospitalizaciones, y de los cuales en el promedio 38% fueron por insuficiencia cardíaca o síntomas de insuficiencia cardíaca. Pero en los últimos 2 años, los últimos 4,000 pacientes, vean, la insuficiencia cardíaca aumentó. 49% de los casos tienen diagnóstico de ingreso de insuficiencia cardíaca. 27% es insuficiencia cardíaca de reciente diagnóstico y 22% pacientes que ya sabían que tenían algún tipo de lesión. Muy bien. Entonces, con esto doy por terminada mi charla. Les agradezco mucho su atención y dejamos el siguiente módulo.